Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. No estaba previsto que esta semana hubiera una comparecencia de prensa por la semana tan especial en la que estábamos. De hecho, la rueda previa que hacemos con Paco García ya anunciamos que vamos a mandar unos cortes para que sean un poco más cercanos al partido, no tener que hacer algo el miércoles. Pero los acontecimientos mandan y con la situación de Bradley Hayes desde el día de ayer nos parecía muy escueto el mandar solo una nota de prensa muy breve y muy concisa, que tampoco daba para más, y consideramos que el asunto pues requería de una mayor profundización con vosotros. Cuando nosotros, yo como máximo responsable de la dirección deportiva en la parte que me toca, quisimos confeccionar la plantilla de la pasada temporada, pues bueno, después de la pasada temporada quisimos confeccionar una nueva plantilla. Nuestros objetivos era mejorar en el puesto de pívot, tratando de cambiar un poco el perfil del jugador que teníamos. Teníamos a Jito Ko, que era un jugador de un corte más defensivo, y hablando con Paco en la planificación pensábamos que nos vendría mejor tener un jugador de un corte más ofensivo, un jugador con capacidad de anotar el poste bajo, básicamente es lo que hablábamos. Y dentro de los jugadores que vimos y dentro de las posibilidades que tuvimos presupuestarias, que como sabéis siempre son limitadas, pues nos surgió la opción de Bradley Hayes, un jugador de la Universidad de Georgetown, una muy buena universidad en cuanto a una escuela de pivots contrastada, del que teníamos referencias en Alemania, positivas además a nivel deportivo, y luego a nivel personal, que hacemos un trabajo bastante concienzudo, también eran muy buenas, de cómo se había comportado en Alemania, de sus años universitarios, y las únicas dudas que había quizá era un poco en su estado físico. Él había sufrido una lesión grave en la rodilla en su periplo universitario, y ese era un poco lo que nos podía dar cierta preocupación, ¿no? Y luego ver cómo el jugador iba a responder a las expectativas que había sobre él. Normalmente, y yo creo que uno además lo va aprendiendo más con el tiempo, los jugadores grandes que tienen talento en ataque pues tienen carencias defensivas, porque si no las tuvieran nosotros no les podríamos pagar. Pero con todo y con eso asumimos el riesgo controlado, pensando en que él podría hacer lo que nosotros necesitamos y que podríamos convencer de algunas otras cosas. Cuando él llega aquí, en las primeras semanas empezamos a tener dificultades para que pueda aguantar el ritmo de entrenamientos, puesto que tiene un cuádriceps bastante descompensado respecto al otro. Y eso ya nos genera una preocupación, porque no puede seguir el ritmo de los compañeros, y también digamos que no le deja en una imagen como jugador contundente ni incluso en ataque, que es lo que él puede hacer. Hablamos con el servicio médico, coincidiendo con las fiestas de Valladolid le hacemos una resonancia magnética, y en la resonancia nos dicen que no hay ninguna lesión, hay ninguna lesión, que bueno, lo que tiene es una rodilla traumática, complicada, que le ha, digamos, dejado el cuádriceps bastante atrofiado, pero que se puede hacer un trabajo de fortalecimiento, que así se empieza a hacer, para intentar mejorar eso. Bueno, creemos en que a partir de ahí el jugador va a ir hacia arriba, y es cierto que se experimenta una mejoría física, pero cuando entramos en los partidos de pretemporada volvemos a encontrarnos con otra preocupación. Si el jugador hubiera tenido mal la rodilla, evidentemente, y no hubiera pasado, le hubiéramos tenido que cortar. No fue así, y nosotros para quitar a un jugador tenemos que pagarle todo el contrato, hay que rescindirle el contrato por completo, algo que el club no se puede plantear de inicio. Entramos en los partidos de pretemporada y ya empezamos a detectar preocupación en que, a pesar de ser un jugador de perfil ofensivo, no solo no está teniendo capacidad para anotar y marcar diferencias, sino que defensivamente le cuesta mucho. Le cuesta incluso los entrenamientos, y en partidos con Bilbao y para mí Oviedo, que es el partido definitivo, vemos realmente que con pivots como Arteaga, con pivots como Van Zegeren, que estuvieron aquí el pasado viernes, él tenía muchas dificultades, no solo para pararles, que eso podíamos asumirlo, sino para rebotear con ellos, incluso para anotar con ellos. Empezamos a detectar también que tenía una tendencia a abrirse, a hacer tiros de media distancia. No tiene mala mano, pero bueno, nosotros preferíamos que percutiera mucho más en el juego de poste bajo. Cuando eso sucede, digamos que ya surge nuestra primera preocupación profunda, y hablando con Paco le trasladamos a la directiva que, bueno, pues que creemos que Bradley no nos va a dar lo que nosotros necesitamos, que es un jugador que se le ve que tiene calidad. Paco lo ha comentado muchas veces durante el año, tiene mucho baloncesto, tiene calidad en sus manos, le ves entrenar, le ves algunos partidos, pero bueno, teníamos esa preocupación y esa falta además de consistencia, y empezaban a aparecer datos que nos preocupaban, como era el rebote, que nosotros queríamos tener unos mínimos de rebote, sabiendo que no iba a ser un reboteador tremendo, y las pocas veces que le hacían faltas personales.
Cuando lo hablamos con el club, pues nos dijeron que no iba a ser posible cambiarlo, pues por motivos presupuestarios. Primero habría que pagar al jugador una rescisión de contrato, que si no en su totalidad, pero en un dinero bastante importante que el club no se podía permitir. Y por otro lado, acabamos de pagar una licencia por un extracomunitario, porque Bradley Hayes tiene plaza extracomunitario, a la que le hubiéramos dado un uso de casi un mes, y sería tirar mucho dinero. Ante esas, bueno, pues decidimos aceptar en el club en el que estamos. Seguimos trabajando, el cuerpo técnico, el cuerpo médico, la dirección deportiva, a ver qué podíamos hacer con el jugador. Hubo un final de tramo de pretemporada con el torneo de Palencia, con un buen partido frente a Burgos, justamente casi antes de afrontar el inicio de Liga. Pero cuando entramos en inicio de Liga, en el primer partido contra Coruña, que lo perdimos por muy poco, volvemos otra vez a detectar, ¿no?, esas carencias que pueden ser peligrosas en un inicio de Liga además muy exigente. A partir de ese momento, recuerdo que ese fin de semana el presidente Mike Hansen y yo mismo nos acercamos a su casa y tuvimos una charla con él, diciéndole, bueno, esto ya no es pretemporada, esto ya es la liga regular, y no solo es que metas, sino tienes que tener mucha intensidad, has visto los pibos que tiene el equipo contrario, y bueno, pues necesitamos que hagas esto. Si no lo haces vamos a tener problemas y tú aquí vas a tener dificultades y vas a tener que seguramente pues salir de aquí más tarde o más temprano. Bueno, el jugador lo entendió, como siempre ha sido receptivo. Sacamos adelante un buen partido con Araberri, que él jugó bien. Sacamos adelante un buen partido con Sevilla, fuimos a Palma. En Palma ya otra vez se metió en problemas de faltas, pero el equipo está con un calendario de 4-1, que era una pasada. Entonces lo íbamos salvando, lo fuimos salvando. Hemos tenido un buen inicio, parece que el jugador tiene sus luces, siguen habiendo sus sombras, y volvemos a entrar en otra situación, otro partido que nos vuelve a preocupar, que es el de Bilbao, donde en un partido de pibos grandes, pibos duros, él vuelve a tener dificultades para dominar. Y hay incluso un directivo después del partido, yo no acudí a ese viaje, le comenta a Paco que quizá habría que plantearse el cambio, a lo que nosotros ya habíamos hablado en su momento. Bueno, en ese momento no tiramos más para adelante. Vuelve a venir otra serie de partidos en las que el jugador lo hace bien, rinde, mete sus canastas, nos ayuda a ganar, lo vamos salvando. La actitud del jugador es buena, en ningún momento creo que Paco aquí haya hablado mal del jugador a nivel personal. Es un tío que era querido en el grupo, que estaba bien integrado, pero había esa carencia y ese malestar por parte del entrenador por la falta de intensidad, que además en nuestro equipo se nota mucho porque nosotros entramos muy duro en el día a día, entonces ese lenguaje corporal se nota mucho. Lo volvimos a salvar y volvemos a pasar otro momento duro contra Melilla. Ya nos metemos en esa racha de derrotas. El partido de Melilla es un partido en el que él está muy mal, ni anota, ni tiene ninguna presencia, y es cuando nos volvemos a reunir. Nos reunimos con Saúl Hernández como director general del club, y con Nacho Pereira de la Clínica Sur, que es uno de los directivos, y ellos mismos comprenden la situación y nos dicen que, bueno, pues que el equipo está muy cojo del juego interior y que tenemos que buscar un fichaje, y que nos dan el beneplácito para hacerlo. Nosotros en pretemporada nos habíamos guardado esa baza. De hecho, una de las razones por la que fichamos a Bradley Hayes es porque nos va quedando un remanente de dinero, vino unas condiciones muy asequibles que nos permitían tener ese remanente para consideraciones futuras. Y bueno, nos dan esa posibilidad y empezamos a buscar. Incluso nos hablan de que cortáramos a Hayes o a De Colla, que también estaba rindiendo a un mal nivel y teníamos un problema con los pivots. Y Paco está aquí para corregirme si en algún momento de mi exposición me equivoco, dijimos no es necesario cortar a nadie. Vamos a buscar un jugador del mercado comunitario, porque traer a un extracomunitario tenemos que esperar mes y medio para avisados, y vamos a mirar y vamos a tenernos aquí a todos. Lo mismo, cubrimos las carencias de Bradley Hayes en lo que a él más le cuesta hacer con el jugador que traigamos, y ya está. Y si luego alguno pues no lo aguante y se quiere marchar, pues se marcha, pero nosotros no vamos a pagar porque alguien se marche, no podemos hacerlo. Y estuvimos a punto de cerrar a Jito Koch. Tuvimos muchas conversaciones con él. Jito tenía problemas en Holanda y estuvo muy cerca de venir, pero al final no le dejaron marchar. Curiosamente o desgraciadamente, su equipo terminó muy mal, no le han pagado, pero ha sido eso hace ya un mes y ya no había posibilidades de poder contratarlo, que nos hubiera venido muy bien, porque era, digamos, lo que Bradley no da en defensa, lo hubiera dado Jito, y a Bradley le hubiéramos despejado en ataque. Seguimos buscando, hicimos algunas gestiones, Paco y yo de la mano, hablamos con el Real Madrid, con la buena relación que tiene Paco, la cesión de algún jugador joven, miramos a algunos otros, algunos no entraban por precio, otros por problemas presupuestarios, a los que no podíamos llegar. Van pasando las semanas, seguimos salvando la situación con los altibajos de Bradley, 2 partidos buenos, 1 malo, 2 malos, 1 bueno. Y ya cuando nos vamos metiendo un poco cercanos a la fecha del 28 de febrero, que no queríamos apurarla hasta entonces,
pues encontramos un jugador que es de nuestro agrado, que es Daniel Trist, se puede decir todo con nombres y apellidos, por eso estamos hoy aquí, que al final acaba fichando en Cáceres. Y justamente cuando ya estamos para poder hacer la contratación de Daniel Trist, que es un jugador de nivel, un buen 4,5, pues cuando estamos avanzando en las negociaciones, el club nos dice que, lo que sabéis, ¿no? Que no se puede fichar, que ha habido un desfase presupuestario que no estaba previsto, y aunque le hicimos la oferta a Daniel Trist, pues que no podemos seguir adelante con la contratación, que el equipo está en una buena situación deportiva y que el club no puede, digamos, gastar un dinero que no tiene. De inicio, no solo a Paco, que muchas veces le ponemos, bueno, pues porque él es más expresivo que yo, también a mí, pues nos supone un varapalo, ¿no? Nos habíamos programado toda la temporada, programamos la pretemporada dejando un dinero, y este era el momento ideal para poder haber reforzado el equipo y haber salvado un poco las carencias que teníamos con Bradley Hayes. No lo conseguimos. Lo aceptamos y dijimos, va adelante, este es el club que hay, sabemos dónde estamos, agradecemos que la directiva sea así. Paco y yo lo hemos hablado, hubiera sido muy fácil traer aquí un jugador y decir, bueno, tenemos un buen jugador, acabamos 3 puestos más arriba, nos ponemos la medalla, él de entrenador y yo de director deportivo, y que venga y que lo pague otro. Dijimos, y la frase era, si tenemos que acabar 3 puestos por debajo, hagámoslo honesto, que no 3 puestos por arriba de manera fraudulenta. Lo aceptamos y seguimos. Y el equipo respondió y seguía respondiendo, y ahí están los resultados. Hasta que según van pasando las semanas, íbamos perdiendo a Bradley anímicamente, y le vamos perdiendo mentalmente, hasta prácticamente la semana de Bilbao, donde el jugador por primera vez ya se acerca a mí y me comenta su deseo de marchar. En esa primera conversación yo le digo, mira Bradley, por un lado nos harías un daño grande porque estamos en la misma semana del 28 de febrero, era esa la semana, el partido de Bilbao se jugó el 22, y no nos das margen para poder fichar un sustituto, el daño es grande. Y en segundo lugar, y te lo digo como agente que he sido durante 18 años, el marcharte ahora te va a causar un perjuicio importante, porque vas a salir mal, vas a dejar una mala reputación en España por muchas justificaciones que tú puedas encontrar a tu salida, y cuando llegas a Estados Unidos te vas a quitar a las 2 semanas el estrés que tienes aquí acumulado y a los 15 días vas a querer jugar en otro lugar. Entonces yo te recomiendo que hagas el esfuerzo, porque esto lo he vivido con otros jugadores en mi carrera como agente. Bueno, él más o menos lo entendió, hizo caso, pero su actitud era ya diferente, mentalmente ya no estaba aquí, era ya más forzada, ya con el grupo siempre ha estado bien, pero ya baloncestísticamente en entrenamientos y en partidos ya cada vez se le iba perdiendo, hasta que llega un partido que es el de, fuimos ganando algún partido con él, ya ganamos en Cáceres, que hizo 18 puntos, lo recuerdo perfectamente, pero llega un partido que para mí marca un antes y un después, que es el partido en Orense. El partido en Orense, si recordáis, los que le seguisteis y los que no, os lo recuerdo, él es expulsado por una falta antideportiva muy flagrante en un momento clave del partido, en el que además el equipo estaba dominando el encuentro, Orense estaba prácticamente groggy, lo teníamos, y esa antideportiva, que además acaba con una agresión y saliendo mal del campo, pues despierta a Orense y acabamos perdiendo el partido. Al final, pues fue una cosa clave, y se ve que él ya mentalmente no estaba bien porque ya no tenía buenas reacciones. Y yo recuerdo que hablé con Paco el domingo, que Paco me corrija si me equivoco, y le dije, Paco, llevo tiempo tratando de sujetar que Bradley esté aquí, creo que me estoy empeñando en algo que no merece mucho la pena, voy a intentar sacarlo del equipo. Y me dijo Paco, pues Pepe, no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ahora de haberlo sacado lo tenemos que haber hecho hace tiempo. Ahora que no hemos podido y que ya no podemos fichar a nadie, no tenemos por qué dejar de sacarlo. Yo voy a seguir entrenando con él, trabajando con él, y lo voy a poner a jugar, como así ha sido. Y los días que rinda bien estará más tiempo en el campo, y los días que rinda mal, pues no estará poco en el campo o no estará. A partir de ahí lo volvimos a salvar, hubo otro par de partidos decentes por el camino. El último que recuerdo es el de Canoe, pero ya los 2 últimos, el de Barcelona y el más reciente contra Oviedo, pues la disposición ya mental del jugador, su lenguaje corporal, tanto en la cancha como en el banquillo, era el que era. Después del partido, él debió vaciar su taquilla, yo no lo sabía, y eso que entro y salgo después del vestuario después del partido, pero no lo vi ese día, no entré, y me escribió un mensaje de texto por WhatsApp diciéndome que ya había sido suficiente, que ya no aguantaba más, que incluso había aguantado para una visita que estaba pactada para un colegio, que yo le había pedido que estuviera, pero que ya una vez todo hecho eso, que ya no, para él no tenía más sentido estar aquí, que quería marcharse.
Le dije, bueno, entiendo la situación, yo no te voy a forzar a que te quedes contra tu voluntad, pero al menos vente el lunes y vamos a estudiar, valoramos todo y ver qué vamos a hacer para tu salida. El lunes él no vino aquí por la mañana, me dijo que tampoco había visto mi mensaje, pero bueno, da igual, seguramente no hubiera venido. Y bueno, pues la conclusión a la que yo llego es que ya no se puede seguir peleando más, luchando más contra alguien que no quiere estar aquí contra su voluntad. Su pérdida para nosotros es importante, a pesar de su rendimiento decreciente en los últimos partidos, es importante porque perdemos calidad en los entrenamientos, perdemos la presencia de un 2-13 con todos sus defectos en los partidos, tenemos que forzar a jugadores a ponerse en posiciones que no les corresponden y, bueno, y no dejamos de ser noticia por algo que no quiere ser noticia cuando te estás jugando la posibilidad del playoff y estás en el punto álgido de la temporada. Pero creo que era mejor comparecer hoy con vosotros, contaros un poco lo que ha sido, lo que hemos vivido desde la dirección deportiva, entendiendo las carencias del jugador, tratando de sacar adelante todo lo posible en lo que hemos podido, entendiendo las limitaciones del club a negarse a poder cambiarlo, a no poder fichar a ningún jugador, y hasta que llega un punto en el que, bueno, pues no hemos sido capaces, ¿no? Y ya digo, hemos vivido buenos momentos con él. Recuerdo cuando le hincharon el ojo, si os acordáis. Claro, luego es esa, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de jugadores? Y con esto termino. Pasa lo de las camisetas y está él en el medio, que al final está en el medio, que es otro incidente. Juega muy bien contra Huesca, porque él tiene un inicio de la segunda vuelta muy bueno, con Huesca y con Lleida. Le ponen el ojo como se lo pusieron, ya se tiene que perder el siguiente partido, pierde continuidad. Pero bueno, en fin, ha sido una montaña rusa para nosotros, ha sido un asunto bastante estresante, para mí lo ha sido mucho a nivel personal, y lo fácil y lo cómodo hubiera sido cambiarlo en septiembre, haber evitado todo esto, pero estamos en un club en el que eso no es posible. Lo hemos aceptado, lo hemos llevado lo mejor que hemos podido y hasta aquí. Así que bueno, esta es un poco la exposición que quería hacer personalmente con vosotros de lo que ha sido la historia con Bradley. Yo le he dado la oportunidad de comparecer si quisiera ante los medios, porque aunque él ha decidido voluntariamente marcharse, puede hablar, nadie le va a amenazar, pero él no quiere hablar con ningún medio de comunicación, él no quiere ser ningún centro de atención de nada, distraer al equipo ahora y nada más. Y aquí estamos pues Paco y yo mismo para atender a las preguntas que queráis hacer al respecto y dejar ya esta cuestión zanjada para siempre. No ha habido opción de reconducirlo en ningún momento, claro, tampoco ya no había vuelta atrás, ¿no? ¿Le preguntas a Paco, me preguntas a mí? No la ha habido, ya ha habido un momento en que no la ha habido. Porque el divorcio con Paco... Que no es divorcio, estáis muy equivocados con los enfrentamientos del jugador con Paco García, no es verdad. Ha habido un día un enfrentamiento, que te lo han contado, y ese enfrentamiento, yo pongo el vídeo de Luis Aragonés con Samuel Eto'o y no hay tanta diferencia. Mi trabajo es sacar el máximo de cada jugador, Con Hayes lo hemos intentado por las buenas, por las regulares y por las malas, siempre buscando el máximo rendimiento y la máxima exigencia para él. Y él no ha respondido. Yo de verdad no tengo ningún problema con Bradley Hayes. Lo hemos dicho muchas veces. Es un buen chico, desubicado. Creo que además en rueda de prensa lo he dicho varias veces. Es un tipo que cuando tenga 28, 29 años, si no se lesiona, será un jugador interesante porque habrá madurado, cosa que ahora mismo es un jugador absolutamente inmaduro y una persona absolutamente inmadura que no sabe dónde está y que no sabe el dinero que está dejando de ganar. Porque es un tipo que si se pusiera las pilas, ojo, Pero es así, yo de verdad que no he tenido ningún problema ni ningún enfrentamiento a mayores de los que he podido tener con otros jugadores, porque lo que ha pasado con Bradley ha pasado con otros jugadores. Otra cosa es que haya o no haya público en el entrenamiento, pero ha pasado con otros jugadores, porque ese es parte de mi trabajo, sacar el máximo rendimiento de los jugadores. Y a veces hay que llevarlo a unos extremos en los que sobrepasas algunas líneas. Pero yo lo único que he intentado ha sido sacar el máximo rendimiento del jugador, porque ese es mi trabajo. Entonces, me duele particularmente que parece que toda la culpa de Bradley Hayes es que Paco García no le ha entendido, que Paco García no le ha sacado rendimiento, que Paco García ha estado enfrentado a él. Pues hombre, creo que después de la trayectoria mía, tanto fuera como en casa, también me merezco un poquito de, no sé si de cariño, pero sí un poquito de respeto
como parece que soy el responsable de todo. No, el jugador parece. Entonces, lo que yo digo es que creo que la cronología que ha hecho Pepe es fantástica, las reuniones que hemos tenido con los directivos, los planteamientos que hemos hecho para cambiarlos. Cuando el 20 de septiembre ya decidimos, después del partido con Oviedo en Río Seco, que no es el jugador que pensábamos y que nos hemos columpiado. Pero claro, equivocarnos en un fichaje en los últimos 3 años con los presupuestos que manejamos, pues hombre, yo creo que es para vanagloriarse de lo bien que lo hemos hecho. Que no es el jugador que esperábamos, es verdad. No le gusta pisar la zona, no le gusta pegarse, solo quiere tirar, balón que coge lo tira, no rebotea, defensivamente es un agujero negro, con él en pista siempre encajamos los parciales altos. Y hemos intentado corregir eso, hablando con él, viendo vídeos particularmente a solas con él, corrigiéndole detalles en pista. El jugador en ningún caso ha querido mejorar, en ningún caso ha querido aceptar todas las propuestas de mejora que se le han ido poniendo encima de la mesa. Entonces, yo más no he podido hacer. Y ahora el que se va, porque me hubiera gustado estar aquí un día y decir, que le cortamos, que no aguantamos más, que el jugador no es lo que esperamos, le despedimos y se va a su casa y mañana vamos a traer a otro. Me hubiera encantado, pero sabemos dónde estamos, sabemos el club que tenemos y sabemos los presupuestos que manejamos. No ha podido ser. Y lo hemos planteado 1, 2, 3, hasta 4 veces. La última de ellas el 7 de febrero en la reunión con la Junta Directiva, cuando nos dicen que no se puede fichar a nadie. Bueno, pues oye, no hay más, pero que no quede en el debe de todo lo que hemos intentado para que él pudiera rendir y ayudar al equipo. Y ahora la decisión de irse no es mía, que me hubiera encantado decir que he sido yo el que ha dicho que se fuera y se ha ido. Pero como no es posible, en este club no es posible hacerlo, el que se marcha es él. Y el que deja colgados al resto de compañeros es él, También me gustaría dejarlo un poco claro. ¿Dónde está? Al principio de temporada habéis dicho en pretemporada que os guardasteis un remanente para poder fichar antes del 28 de febrero. Y luego dicen que no. ¿Dónde está ese dinero que habéis bueno, lo que se me explicó en esa reunión que Paco tiene ahí bien apuntada el día 7 de febrero es que cuando han ido actualizando los ingresos que estaban previstos presupuestariamente hablando, había algunos de ellos que no iban a llegar y que eso generaba un desfase presupuestario que evitaba o impedía que esa cantidad que habíamos guardado para ese fichaje pues se pudiera utilizar. Y como la marcha del equipo en ese momento deportivamente era buena, nunca hemos sufrido, nunca hemos estado donde en teoría podíamos haber estado, que es luchando por la permanencia, pues nos dijeron que tendríamos que entenderlo. También nos comentaron que si hubiéramos estado en una situación de estar ahí abajo, que se hubiera hecho ese esfuerzo, que se hubiera un poco huido hacia adelante. Pero como en Valladolid estamos acostumbrados a que esa haya sido un poco la manera de actuar y luego ha generado problemas en el futuro, el club no quería perder esa credibilidad, no quería comprometer lo que no tiene, no quería traer a un jugador que a lo mejor luego hiciera que no se pudieran cobrar las nóminas o que no se pudiera pagar a los que están ahora o que se generara una noticia negativa de impagos, que es algo que aquí es sagrado, y lo entendimos. No sin resultar, pues para nosotros, cierta desazón, ¿no? Porque lo habíamos planificado, yo creo que muy minuciosamente. O frustración. Sí, cada uno lo lleva a su manera, pero al final, y yo muchas veces lo hablo con Paco, estamos en el club que estamos, él expresa abiertamente sus emociones y no nos queda más remedio que adaptarnos, nos guste o no, y yo creo que todo lo que además ha pasado después ha dado mucho más mérito a lo que hace el equipo. Somos un equipo que no ha hecho ningún refuerzo, está con 17 victorias a 8 de los que están abajo, que es donde a lo mejor podríamos estar, con opciones de playoff hasta el final, y estoy seguro que lo que ha pasado con Bradley Hayes no va a dejar al equipo indiferente y va a generar un aspecto de, seguramente, pues de hacer más grupo, de envalentonamiento, de motivación, de incluso hacer cosas nuevas tácticas para tratar de sorprender y luchar hasta el último partido por intentar llegar al playoff. No queda otra que inventar, reintentar con un pívot por encima de los 2 metros y a jugar a otra cosa, ¿no? Bueno, nos quedamos muy pequeñitos, eso está claro, que el único
jugador que pasa de los 2 metros con cierta soltura es Seydou Abubakar, que el resto, bueno, pues nuestros 4, tanto Sergio como Adekoya, son 4 pequeños, y que nuestros aleros, pues Alex y Álvaro Reyes, pues son jugadores que están ahí en esa barrera de los 2 metros. Nos quedamos muy pequeñitos. Pero bueno, digo lo mismo, no es la primera vez que hemos estado sin Hayes. En pretemporada hemos estado varias semanas entrenando, se tuvo que parar también un par de semanas por el desprendimiento aquel de retina que tuvo. Bueno, no es la primera vez también que vamos a jugar sin él. Hemos ganado a Coruña sin su participación, hemos competido francamente bien contra Betis sin que él jugara, y ahora es un poco lo que ayer le planteaba al equipo. Aquí no queda otra que mirar hacia adelante. Mirar hacia atrás es absurdo, y mirar hacia adelante significa que quedan 3 partidos, que hay que competirlos, que vamos a tener dificultades evidentemente para jugar, pues, el próximo partido contra Castellón, contra un juego interior tremendamente alto y poderoso, pero nosotros llevamos durante toda la temporada, que ha sido mucho más dura de lo que parece a nivel de resultados, ¿no? Como dice Pepe, hemos estado fuera toda la temporada de los puestos de descenso, cuando por presupuesto y posiblemente por plantilla teníamos que haber estado luchando ahí para escapar de abajo. Algo que nos dicen semana a semana todos nuestros rivales, el mérito que tiene que estemos ahí disputando hasta el último momento el playoff. Hemos mejorado las victorias de la temporada anterior. A día de hoy confiamos en sumar todavía alguna más que nos dé opciones reales de disputar ese playoff que tanto nos gustaría. Y ya está. Y ahora, pues evidentemente a nivel táctico, pues buscaremos pues otras maneras de afrontarlo. Evidentemente, pues pasaremos del 4-4-2 a jugar con 2 centrales. Es que es así, no nos queda otra. Y la situación... ¿Qué cuentas fácil? Pues tal y como está la Liga, ahora mismo hay que ganar 2 partidos. Hay que ganar 2 partidos. Porque esto se ha disparado. Es que no es normal una Liga así. Es que con nuestras victorias estaríamos cuartos en ACB. La Liga se ha disparado de una forma tremenda. Al partirse en 2, los de abajo se han quedado muy abajo y los de arriba pues nos hemos ido muy arriba. Entonces, viendo además el calendario de Huesca, que es a día de hoy el rival más directo, pues hay que pensar que hay que ganar 2 partidos y esperar que Huesca pues pierda alguno. Pero claro, recibe a Berry, que está técnicamente descendido. Bueno, lo normal es que gane esta semana Huesca. Para nosotros el partido de Castellón se plantea como una final para seguir con opciones, y luego aquí con Lleida, que posiblemente llegue aquí también con opciones apuradísimas de jugar el playoff, pues habrá que ganar, y posiblemente tengamos que ir a Huesca a jugarnos allí el todo por el todo. Bueno, pues tendremos que ir allí. El equipo ha dado muestras durante la temporada, de un saber estar y de una actitud fantástica. Por eso, posiblemente por esa actitud, por esa bravura que ha mostrado el equipo, a Hayes se le ha notado tanto su lenguaje corporal del que habla Pepe, esa bajada de brazos, esa forma de caminar, ese mínimo esfuerzo. Pues por eso quizás se le ha notado tanto. A lo mejor en otro equipo pues había pasado desapercibido, pero en este equipo que se pega hasta el último minuto de cada partido ante cualquier rival, sea quien sea, y que compite de la forma que compite, pues claro, un tipo así pues es que se le nota mucho. Si es que es... No, y la situación de Hayes, si me permites añadir, Paco, nos deja una conclusión y a mí un aprendizaje como máximo responsable de la parcela deportiva a la hora de contratar jugadores. Es con los presupuestos que nosotros tenemos, el poder contratar un pívot, digamos de 2.8 o 2.9, como los hemos tenido también en otras ocasiones, que tengan talento en ataque y que sean intensos en defensa y que luego tengan un buen día a día en los entrenamientos. A día de hoy este club no puede pagarlo. Y hemos visto unos cuantos este año pasar por Pisuerga, pibos muy buenos, por los que preguntamos en su día y en los que evidentemente pues somos conscientes de que no podemos llegar a ese tipo de jugador por mucho que nos gustara. Claro, porque la sensación que queda es que no podéis fichar, lo que trasciende un poco en rueda de prensa, es que no podéis fichar absolutamente nada, que el jugador que debería haber sido franquicia y referente ha desaparecido. Tú hablas de una especie de motivación, diferentes recursos tácticos, pero el mensaje a la liga es debilidad y al equipo es un poco cara de póker, ¿no? No, yo no lo entiendo así. No. Yo creo que lo que hemos hecho es... No podemos fichar porque el mercado está cerrado. Estamos muy contentos de la plantilla que hemos conseguido hacer con el dinero que tenemos. Como bien dice Paco, fichar aquí es muy difícil, porque el riesgo que hay con el dinero que tienes es alto. Aparte de eso, pensad, cuando alguien se pone en mi lugar, las dificultades que hay. Primero, económicas. Segundo, nosotros tenemos que fichar jugadores que no tengan pareja estable.
porque no podemos ofrecerles a día de hoy apartamentos individuales, tenemos que compartirlos. No podemos traer jugadores con pasaporte Cotonú, porque hay que hacer un visado muy complejo y la mayoría de los jugadores que tienen pasaporte Cotonú viven en Estados Unidos y entran aquí como americanos, y en algunas otras ciudades son capaces de darles de alta como jugadores del país de origen. Es decir, nosotros hemos intentado fichar a un jugador nigeriano que vive en Estados Unidos, pero que entró aquí como americano, y luego en el club en el que ha jugado, en su delegación del gobierno, le han conseguido dar como nigeriano. Eso en Valladolid no pasa. Y luego tenemos que fichar jugadores que no sean susceptibles de ser seleccionados en las famosas ventanas FIBA, porque esos jugadores a nosotros supone que les perdamos 2 o 3 partidos. Para un equipo grande, a lo mejor perder un jugador de esos no es un problema, para nosotros lo es. Ya se demostró el año pasado y eso que los hablamos muy bien. Entonces, para nosotros fichar es difícil, es una realidad, no es un mensaje pobre, es un mensaje todo lo contrario. Estamos orgullosos de haber sido capaces de, con los recursos que tenemos y con los salarios que reciben algunos jugadores, haber dado todo este rendimiento a la plantilla, pero alguno te puede salir peor de lo que podrías desear, y este caso ha sido el de Bradley Hayes, que a pesar de todo lo que hicimos en cuanto a información deportiva de él, extradeportiva, todos los informes que podíamos recabar, las veces que hablamos con él, bueno, pues llega aquí y te encuentras con ese cuádriceps atrofiado, y luego pues a los jugadores luego no se les ve. Paco creo que lo dice muchas veces en pretemporada, es como lo de las casas nuevas, ¿no? Hasta que no pasan unas semanas no empiezas a ver dónde puede haber los defectos. Y bueno, según se fueron viendo, pues estuvimos detectando que esos defectos en algún momento determinado podían ser importantes y determinantes para el rendimiento del jugador. Lo hemos ido hablando con el club nos ha expresado cuál es su filosofía, la hemos entendido desde el primer momento, sabemos dónde estamos, pero nuestra obligación era decirlo, y luego creo que nos hemos esforzado al máximo desde todos los estamentos del club por intentar que la situación con el jugador fuera lo mejor posible, nada más. ¿Seguís pensando que las ventanas FIBA es un problema? Después sí, por supuesto, es un problema. Jugadores como Pepu, es que se van con su selección, pero es que las victorias que te dejan durante la temporada compensa con creces esos 5 o 6 partidos. Es un problema para un club como nosotros, yo no voy a hablar de los demás, para un club como nosotros perder 2 jugadores o los que tengas. De hecho, nosotros a Carlos Novas le contratamos pidiendo que no fuera con la selección, y cuando nos dijeron que lo iban a contratar, que lo iban a llamar, le dijimos que le rescindiríamos el contrato. Entonces es un problema, como otros problemas que pueden venir añadidos, porque nos está llegando ahora mismo una documentación en cuanto a tema de extranjería para el próximo año, en el que a nosotros todavía la ecuación de poder contratar se complica mucho más, porque hablan de la necesidad de que los jugadores que contrates vengan ya con un permiso de residencia concedido de manera definitiva, y eso es imposible con un americano que fichas por primera vez. Si tú fichas a un americano por primera vez, tiene que hacer una solicitud de permiso de residencia y trabajo en España, hacer todo el proceso que nosotros hacemos de 1 mes y medio por los consulados norteamericanos y por la delegación de gobierno aquí, llegar aquí y luego con la compañía y la amabilidad de Teo llevarle a todos los ministerios y a todos los edificios públicos y conseguir el definitivo. Si tú no tienes eso, ahora dicen que no te van a dar una licencia. O sea, imagínate todavía la ecuación cómo se nos complica de cara al futuro, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Todo este tema de la frustración de la que hablabais, no poder fichar, etcétera, mina de cara a una posible renovación de ambos para la temporada que viene. Bueno, a mí lógicamente me lleva siempre a un periodo de reflexión. Yo tengo un contrato indefinido con el club, pero que cada año, digamos, es un contrato renovable o no. Y yo lo he venido hablando con Paco durante el año. Pues yo antes de tomar una decisión en un sentido o en otro, me gustaría saber realmente con los recursos con los que vamos a poder contar y cuáles son las posibilidades y el escenario en el que nos enfrentamos, ¿no? Porque aunque Paco y yo estamos dispuestos a asumir los riesgos, ¿no? de fichar, intentar fichar bien con poco, hay algunos momentos que ya eso es un límite, y el riesgo de no tener unos mínimos para poder hacer una plantilla medianamente competitiva y que todo el buen trabajo que se ha podido hacer a lo largo de estos años se pueda ver pues dilapidado en pocos meses, pues sería muy injusto, ¿no? Entonces, pensad vosotros, y no me alargo mucho, que nuestros jugadores ahora mismo que estaban catalogados como suplentes han dado un salto de calidad muy grande, como es Ale Reyes, como es principalmente Seydou Boubacar, el propio Mike Torres. A esos jugadores va a haber que ponerles seguramente una cualidad salarial de titular en nuestro club, que no es tan grande como en otros clubes, pero que para nosotros es la más importante.
¿Qué supone eso? Que si no aumentamos mucho nuestros recursos, el dinero que nos queden para esos teóricos titulares o para los que tienen que completar la plantilla va a ser menor y vamos a tener que ir a jugadores del mercado extranjero haciendo mucho mayor el riesgo, ¿no? Y Valladolid está mal acostumbrado, afortunadamente con la trayectoria del club, el ascenso al El Plata, el playoff el primer año sin sufrir, el segundo el Leporo, el tercero el Leporo, 17 victorias a día de hoy, salvados hace mucho tiempo, batiendo el récord de victorias. Veremos si nos vale para entrar en playoff, como para que de repente pues haya un riesgo, que no te digo yo que no haya que asumirlo, pero que haya un riesgo muy grande de que la cosa vaya abajo y cunda el desánimo en la ciudad. Creo que es algo muy peligroso y en el que los que entregamos aquí, digamos, parte de nuestra vida, pues tenemos que tener muy claro que no nos lleva por delante. Amén. Lo que pasa es que yo no le tengo indefinido. Yo acabo contrato el 15 de junio y bueno, pues un poco también es cierto que en este caso el director general del club, Saúl Hernández, me ha planteado la posibilidad de continuar y lo único que hemos quedado emplazados es que bueno, pues una vez que termine la liga y ellos elaboren bien y de una forma real, no irreal como ha pasado este año, una forma real los presupuestos, saber de qué recursos disponemos. Entonces, bueno, pues veremos los riesgos que se pueden o no se pueden asumir. Y en ese aspecto suscribo lo que dice Pepe, ¿no? Dedicamos muchas horas de nuestra vida aquí, en el equipo de nuestra ciudad, y a veces tienes la sensación que ni agradecido ni pagado. Es una sensación. No, mi contrato también es año a año. Lo que pasa es que está, digamos, de cara a lo que es a trabajo, es un contrato indefinido, pero bueno, como son todos, que pueden dejar de serlo en cualquier momento, pero a mediados de junio, digamos, ambas partes tenemos que sentarnos y ver si queremos continuar o no. Yo no quería nada diferente, creo que Paco tampoco. Este es un club que de momento solo puede ir año a año y que a partir de ahí pues ojalá pueda pensar en situaciones de mayor estabilidad, pero mientras estemos en estas circunstancias hay que ir con mucha prudencia, hay que ir año a año. Bueno, pues lo dicho, cuando me acabe de estudiar Cáceres, que todavía no estoy en ello del todo, Castellón, os mandamos unos cortes de